Yo digo, Señor, ¿verdad? Yo muchas veces admiro a los maestros de las clases dominicales. Yo el otro día estuve con unos cuantos el jueves y dije, bueno, sobreviví. Los niños salieron con las caras pintadas, yo no era capaz de controlarlos. Dije, bueno, si conseguimos sobrevivir todos este día, amén. Y sobrevivimos, los niños con las caras pintadas, todas las clases desordenadas, los juguetes por el suelo, ¿verdad? Pero sobreviví, ¿verdad? Los niños son así, ¿verdad? Son niños, amén. Por eso cuando veas aquí el alboroto, son nuestros hijos, amén. Si a veces ves que a alguno de los padres se les escapa una nalgada, compréndenos también. No es que no los amemos, ¿verdad? Simplemente, ¿verdad? Que a veces los niños también necesitan ser corregidos. Gálatas capítulo 1 y versículo 4 y Juan 3:16. Esos dos versículos los vamos a utilizar de introducción en esta mañana para exponer el mensaje de hoy. Gálatas capítulo 1, versículo 4 y Juan 3:16 no hablan de lo mismo. Son dos pasajes paralelos. Nos hablan del propósito de Dios en la cruz. Yo pediría a los hermanos porque hay unos cuantos versículos, está Jorge, yo sé que él es rápido, ¿verdad? Porque tampoco me quiero hacer eterno en el púlpito hoy, ¿verdad? Entonces vamos a ir rápido porque hay bastantes pasajes, ¿verdad? Pero yo te quiero abrir con estos dos pasajes para que tú comprendas un poco a nivel de introducción de qué vamos a compartir en esta mañana. Gálatas capítulo 1 y versículo 4, la palabra de Dios dice así: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿De qué está hablando la palabra de Dios? Está hablando de Jesús, que muriendo en la cruz nos libró de nuestros pecados, nos libró de las consecuencias de este mundo. Pero fíjate de lo que dice la palabra de Dios, fíjate, ahora lo veremos en Juan 3:16, nos da un enfoque diferente. ¿Por qué? Porque este versículo nos está hablando desde el enfoque de la persona que lo hizo. Nos está hablando del enfoque desde la parte de Jesús. Dice que Él lo hizo para cumplir la voluntad del Padre. Juan 3:16, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Nos está hablando de lo mismo? Del sacrificio de Jesús en la cruz para ser libre de nuestros pecados. Pero si antes el Gálatas capítulo 1 y versículo 4 lo enfocaba desde el lado de la persona que se entregó y nos dice el propósito que era para cumplir la voluntad del Padre, aquí nos habla desde el lado de aquel que mandó a hacer esa voluntad. Uno lo dice que fue para cumplir la voluntad del Padre y aquí nos dice por qué o cuál es la voluntad del Padre. Mas tengan vida eterna. Mas tengan vida eterna. Los dos pasajes nos hablan de lo mismo, de un enfoque diferente. Uno desde el lado de aquel que lo hizo, ¿verdad? Jesús murió en la cruz para cumplir la voluntad del Padre. Juan 3:16, Jesús murió en la cruz y ya nos muestra cuál es la voluntad de ese sacrificio, que fue la vida eterna. Y en eso queremos hablar en esta mañana. En esta mañana vamos a hablar de la voluntad del Padre. Si yo llamara aquí a un grupo de personas, aquí o en cualquier iglesia que haya cristianos, y yo te dijera, ¿cuál es la voluntad de Dios? La mayoría de las personas enfocarían su testimonio en la voluntad de Dios terrenalmente. Te hablarían de la voluntad de Dios para con su trabajo, te hablarían de la voluntad de Dios para su ministerio, para su llamado, te hablarían de la voluntad de Dios para muchas cosas. Apocalipsis capítulo 21 y versículos del 1 al 3. Vamos a ver en esta mañana cuál es verdaderamente la voluntad del Padre.
Esta es la revelación que Dios dio a Juan de cuál es la verdadera voluntad de Dios. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existían más. Versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él moraba con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como Dios. Dice primeramente la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 21 y versículo 1, podemos ir para allá si podemos. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. La voluntad de Dios no es terrenal, porque Dios es eterno. La voluntad de Dios no es terrenal, porque Dios es eterno. Y eso lo podíamos ver al principio en Juan 3:16. Cuando Dios murió, cuando Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz, lo hizo con el propósito de salvarnos y darnos vida eterna. La voluntad de Dios es eterna simplemente por el simple propósito sencillo de que Dios es eterno. Por eso cuando Dios habló a Juan y le dio una revelación de su voluntad, lo primero que le mostró fue que todo lo que tú conoces terrenalmente pasará. Entonces dice la palabra de Dios que cuando todo lo terrenal pase, se verá algo nuevo. Versículo 2, por favor, Jorge. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. ¿Cuándo descenderá la nueva Jerusalén del cielo? Cuando esto pase, cuando lo terrenal pase. Descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Hazlo tú de forma personal para tu vida. ¿Cuándo vas a ver tú verdaderamente la voluntad de Dios hecha en tu vida? ¿Aquí en la tierra? No. Cuando lo terrenal tuyo pase, cuando tú mueras a tu carne, cuando tu carne desaparezca, así como desaparecerá la tierra y los mares, entonces nacerá en ti lo nuevo. Dice la palabra de Dios que entonces seremos, ¿qué? Regenerados, seremos nuevas criaturas, con una nueva mente, con un nuevo concepto de las cosas, conoceremos algo nuevo, naceremos de nuevo. Porque el propósito de Dios es eterno. Por eso lo viejo tiene que pasar. Y dice la palabra de Dios que esa visión fue dada a Juan, para que Juan nos la diese a nosotros y comprendiéramos que la voluntad de Dios no es terrenal, la voluntad de Dios es eterna. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para aquí la tierra? Vamos a ir a Mateo capítulo 22 y versículo del 2 al 10. Porque la voluntad de Dios, ¿cuál es? Decía el versículo 3 de Apocalipsis. Morar con nosotros eternamente. Y Dios no puede morar con nosotros eternamente aquí porque la tierra no es eterna. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios acá en la tierra? El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. Vamos a parar un momento ahí, Jorge, por favor, en el versículo 2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. Aquí nos da un poquito más de la revelación de la voluntad eterna de Dios. En Apocalipsis, en el versículo 3, hemos visto que el primer propósito
de la voluntad eterna de Dios para con nuestras vidas es que moremos con Él por la eternidad, allá en el cielo. Pero allá en el cielo, dentro de esa comunión eterna con Dios, se va a llevar a cabo algo más que entra dentro de la voluntad eterna de Dios. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Dice que lo que tú te vas a encontrar allí es semejante a una boda, a una fiesta. No solamente Dios quiere morar contigo eternamente, sino lo que Dios quiere también allá en el cielo es que celebremos, es que adoremos, es que glorifiquemos a su Hijo. Ese es el verdadero propósito de Dios. No hay otro propósito. La voluntad de Dios no es humana, no es carnal, no es de esta tierra, es eterna. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios aquí en la tierra? Versículo 3 hasta el 10. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Versículo 4. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decir a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a la boda. Versículo 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó y envió sus ejércitos y destruyó a aquellos homicidas y quemó sus ciudades. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a la boda a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas y de convidados. ¿Cuál es la voluntad de Dios aquí en la tierra? Aquí nos muestra los dos propósitos de la voluntad de Dios en la tierra. ¿Tú con quién te sientes identificado de estos personajes? Habla de unos que recibiendo la palabra de Dios, unos excusándose, otros de mala forma, rechazaron esa invitación. Habrá otros personajes que aun siendo malos, pecadores, aceptaron esa invitación y entraron a la cena. Y hablan de un tercer personaje, que son aquellos que Dios utilizó para ser enviados a decir a la gente: venid a la cena. Yo me siento identificado con los tres. Yo soy aquel que un día, siéndome predicada la palabra de Dios, rechacé la palabra de Dios, negué de Dios, blasfemé contra Dios. Pero también hubo una época en mi vida en la cual se me predicó la palabra de Dios y la acepté. Y me siento identificado también hoy en día con aquellos que Dios utilizó y llamó siervos para llevar la palabra. La voluntad de Dios en la tierra es esta. No hay más voluntad de Dios en la tierra. La voluntad de Dios en la tierra es la siguiente: preparar su voluntad eterna. No hay más voluntad de Dios. Yo muchas veces escucho predicadores hablar de materialismo, hablar de esto, hablar de lo otro. Ese evangelio no es de Dios.
La voluntad de la tierra no es que tú seas millonario. La voluntad de la tierra no es que tú seas aquello o lo otro, que consigas el coche del año. Eso no es la voluntad de Dios. Eso sabe lo que es. Transgiversar la palabra de Dios para la conveniencia del hombre. Coger 4 versículos que yo elijo y romper el resto de la palabra de Dios y amoldarlo a lo que yo quiero y a lo que a mí me conviene para hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios. Y eso lo han hecho muchas religiones. Los testigos de Jehová han tocado 1500 versículos de la Biblia para hacer su voluntad. Los mormones añadieron libros a la Biblia para hacer su voluntad. Y muchas veces nosotros los cristianos tocamos la palabra de Dios para hacer nuestra voluntad. Pero si tú coges hay un dicho muy famoso entre los cristianos que dice, un texto sin su contexto es un pretexto. Y muchas veces cogemos textos de la palabra de Dios y arrancamos el resto de la palabra de Dios, todo su contexto, como pretexto para hacer mi voluntad. Pero cuando Dios nos llamó para hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios es eterna. Es eterna. Y la voluntad de Dios en la tierra solamente tiene 2 propósitos. Preparar su voluntad eterna a través de llevar la palabra de Dios al inconverso para que se convierta, y los que están convertidos para seguir la rueda y seguir predicando para preparar su voluntad eterna. Dios no se puede preocupar de una tierra que va a pasar. Dios no se puede preocupar de nosotros que vamos a morir. Dios se preocupa de nuestras almas y de una tierra eterna que está en el reino de los cielos. Lo demás no es de Dios. Yo muchas veces me pongo en YouTube a buscar predicaciones en mi casa y tengo que empezar a pasar de predicaciones. Esta no, esta no, esta no, esta no, esta no. ¿Por qué? Porque no te hablan en el Evangelio de Dios. Te están hablando de prosperidad, te están hablando de cosas de la tierra, te están hablando de que nos enfoquemos aquí. Por eso yo te decía, si tú vas a una iglesia y le dices a un cristiano cuál es la voluntad de Dios para tu vida, no te hablan de la eternidad, no te hablan de preparar la eternidad de Dios, no te hablan de las cosas terrenales. Y tiene su lógica. Porque a mí me pasa muchas veces. Pero un día moriremos. Y en esa caja de 2 metros de largo por 90 de ancho, solamente vas a caber tú. Nada más que tú. Solamente tú. ¿Sabes por qué? Porque lo único que Dios quiere es a ti. Es tu alma. Eso es lo que Dios quiere de tu vida. ¿Quién es un hijo de Dios? Verdaderamente. Vamos a ir a Marcos capítulo 3 y versículo 32. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? ¿Por qué Jesús hizo esa pregunta? ¿Por qué Jesús les preguntó a ellos? Dice la palabra de Dios que ellos estaban en una reunión. Jesús, yo me imagino que estaba ahí compartiendo una enseñanza, compartiendo una palabra, orando por unos, orando por los otros. Y de repente alguien picó la puerta. Alguien se levantaría en aquella reunión y abrió la puerta. Y dijo, ¡au! Es María, es Santiago, es Jacob, que eran los hermanos de Jesús. Y salió corriendo para allí y dijo a Jesús, Jesús, páralo todo. Vamos a darle prioridad a ellos. Porque ellos sí que son tu familia. Entonces Jesús les hizo una pregunta. ¿Quién es mi madre y quién es mis hermanos? Los confrontó. Porque Dios siempre confronta con una pregunta a nuestros corazones. Porque Dios siempre va a venir a nuestras vidas y nos va a confrontar con la realidad que hay en nosotros. Nos acordamos también de aquel pasaje en el cual multitud de personas seguían a Jesús
a escuchar su predicación, sí, pero también porque se aseguraban que iban a comer. Sí. Y cuando Jesús les confrontó con eso, dice que la multitud abandonó a Jesús. Y escuchó la murmuración de los discípulos. Y les dijo, ¿acaso vosotros también os queréis ir? Les hizo también una pregunta. ¿Por qué preguntaba? Porque Jesús preguntaba muchas veces no porque Él no conociera la realidad de los corazones de aquellas personas. Jesús preguntaba para que con la respuesta que tú dieras, tú mismo te confrontaras con tu realidad. Y dijo, ¿quién es mi familia? ¿Quién verdaderamente es un cristiano? ¿Quién verdaderamente es hijo de Dios? Vamos a ir a Mateo capítulo 21, Mateo 21, y vamos a leer del 28 al 31. Pero, ¿qué os parece? Otra pregunta. El Señor siempre pregunta. Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ven hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo, él le dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondió él y dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Otra pregunta. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Ellos se respondieron. Dijeron ellos, el primero. Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. ¿Quién es un hijo de Dios? ¿El que carga con una Biblia? ¿Quién es un hijo de Dios? ¿El que se pone aquí como yo hoy el domingo a predicar la palabra de Dios? ¿Quién es un hijo de Dios? ¿El que se conoce todos los textos de la Biblia? No. El hijo de Dios es aquel que hace la voluntad de Dios. Yo puedo estar aquí predicando en esta mañana y puedo estar más perdido que una aguja en un pajar. Sí, es así. Mira, hace muchos años, estando yo en el centro de rehabilitación, había un chico, se llamaba Pedro, se llamaba Pedrote porque era muy alto. Era un chico en aquel entonces, yo no tenía mucho conocimiento en aquel entonces de la palabra de Dios, y a mí me daba vergüenza compartir de la palabra de Dios con aquel chico. Se conocía libros de la Biblia de pe a pa. Yo no me quería meter nunca en una charla muy espiritual con él porque me barría. Y no le hacía falta ni abrir la Biblia. Un día me dijo, ¿sabes qué? Me marcho del centro. Pues yo, pues hice mi trabajo, lo intenté convencer. Mira, yo pienso que no es tu tiempo. Espérate, dale un poco más de tiempo a Dios, que Dios trabaje con tu corazón, espérate. Pero no hubo forma. Entonces yo cogí y dije, pues vamos a preparar la furgoneta, espérate que te vamos a llevar a la estación para que no vayas andando. Cogimos la furgoneta, lo acompañé yo a la estación y de camino a la estación yo le dije, ¿cómo con una persona con el conocimiento que tiene de la palabra de Dios te vas? ¿Por qué? Y él se giró y me dijo, porque yo no creo en Dios. Ese muchacho se había tirado muchos años a las cárceles. Y en todos esos años en las cárceles se había dedicado a aprender la palabra de Dios. Se le inculcó, no leía otra cosa que la palabra de Dios. Andaba con gente cristiana y aprendió. Sabía expresarse como un cristiano, se conocía la palabra de Dios, pero no creía en Dios. No tenía un encuentro verdadero y genuino con el Señor. No se había arrepentido auténticamente de sus pecados. ¿Quién es hijo de Dios? El hijo de Dios es aquel que primeramente se arrepiente de sus pecados y acepta al Señor como Salvador en su vida. Y acepta al Señor como
Señor y Salvador en su vida. Si yo acepto a alguien como Señor, ¿qué soy yo? Cuando la palabra de Dios Él dice que mandó a mandar invitaciones al perdido, ¿a quién mandó? A sus siervos. Un siervo no es el que se sube aquí a predicar la palabra de Dios. Bueno, sí lo es. Me refiero que no es el único siervo. Siervo de Dios es todo aquel que un día aceptó al Señor como Señor. Si el Señor es Señor en tu vida, tú ya no eres libre. Tú eres un siervo, tú eres un esclavo del Señor. Por lo cual ya no se puede hacer tu voluntad. Se hace la voluntad de tu Señor. Por eso el Señor decía, ¿quién es verdaderamente mi familia? ¿Quién verdaderamente es hijo de Dios? ¿Quién verdaderamente es un convertido? Aquel que hace mi voluntad. Y la voluntad de Dios no es lo terrenal. La voluntad de Dios para con los terrenales, para los que aún estamos aquí, es preparar su voluntad eterna, es preparar el reino de los cielos, es preparar que nosotros un día podamos estar delante de Él y podamos celebrar la boda del Cordero delante de Él. Todo lo que se salga de ahí no es voluntad de Dios, aunque te lo diga Perico de los Palotes con el título aquí de quien tú quieras. Ya puede ser pastor, ya puede ser obispo, ya puede ser arcángel, ya puede ser quien tú quieras. No es la voluntad de Dios. Todo lo que se te predique tiene que ser confrontado, no con un título, con esto. Con esto. A mí me enseñaron muy de joven, espiritualmente, porque yo cuando me convertí ya no era un joven precisamente. Pero a mí me enseñaron una cosa bien importante. Ponga que se ponga en un púlpito a predicar, abre la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque todos los hombres de Dios cayeron cuando estaban arriba. David no cayó cuando era un pastor de ovejas. David no cayó cuando principaba su ministerio. David cayó cuando era un gran rey. La autoconfianza. Salomón no cayó al principio. Salomón cayó cuando estaba arriba. Y todos los hombres de Dios cayeron en el momento. ¿Por qué? Por la autoconfianza. Y no porque eran pecadores ni eran malos. Eran hijos de Dios. Pero no eran Dios. Por eso es bueno que tú cargues tu Biblia. Y que tú confrontes con la palabra de Dios cualquier cosa que te sea predicada. Sea del más pequeño como yo, o sea del más grande que sea el pastor Perico de los Palotes. Da igual. La voluntad de Dios no es terrenal. La voluntad de Dios es eterna. Y el propósito de Dios es preparar las fiestas del Cordero. Poder estar un día eternamente con Él en la eternidad. Cuando no eres convertido, la voluntad de Dios es que seas convertido. Y cuando ya eres convertido, la voluntad de Dios es que tú sigas haciendo nuevos rescates. Que tú sigas invitando a la gente a la fiesta del Cordero. No que te centres en las cosas de este mundo. En Hechos, capítulo 11 y versículo 26, dice la palabra de Dios. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Y se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Dice que en Antioquía a los cristianos se les empezó a llamar cristianos. Al principio no se le llamaban cristianos a los cristianos. Se le llamaban los del camino. Sí, al principio, los primeros cristianos nadie los conocía por cristianos. Se llamaban los del camino. ¿Por qué? Porque iban como los caminos. Es lo que habían aprendido de Jesús. Pedro, Juan, Jacobo, Esteban, Tomás. Habían caminado con Jesús. ¿Qué habían aprendido? A hacer la voluntad del Padre en la tierra. A ir por los caminos predicando. A que la gente se salvara. ¿Para qué? Para que un día, en la eternidad, tuvieran vida eterna y pudieran estar en la fiesta del Cordero. Fue lo que aprendieron de Jesús, fue lo que le enseñaban a los demás.
hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra. ¿Y qué hacían todos los cristianos? Iban por los caminos, predicando la palabra de Dios. No hacían otra cosa. Sí, claro, trabajaban y hacían sus cosas porque tenían que comer, claro. Pero hacían lo básico. Lo demás era predicar la palabra de Dios. ¿Por qué le llamaron a los cristianos cristianos? Porque estuvieron allí un año. Y en un año tuvieron tiempo y tiempo y tiempo para observar a los del camino. Y dijeron, qué curioso, esta gente. ¿Te has dado cuenta de algo? Hablan como Jesús, actúan como Jesús, piensan como Jesús, caminan como Jesús, son imitadores de Jesús. Entonces ya no será Pedro, ya no será Juan, ya no será Tomás, ya no será Jacob, serán cristianos. Porque la palabra cristiano, traducida literalmente, quiere decir imitador de Cristo. Un cristiano no es cristiano, como decíamos antes, porque yo esté predicando aquí. Eso no me hace ser cristiano. Eso me hace ser conocedor de la palabra de Dios y saberla compartir, a que sea un poquito. Ser cristiano no me hace, como decíamos antes, serlo porque conozco la palabra de Dios, ni porque conozco la jerga de Dios a la hora de hablar. No, ser cristiano me hace cuando yo soy un imitador de Cristo. Cuando pienso como Cristo, actúo como Cristo, hablo como Cristo y hago la voluntad del Padre como la hizo Cristo. Eso es un cristiano. Claro, todos estamos en un proceso. No para que tú te sientas mal. Si tú te sientes mal, yo me tendría que sentir peor que tú. ¿Por qué? Porque yo no soy un cristiano perfecto. Pero pido a Dios perdón por mis errores, pido a Dios perdón por mis pecados, intento aprender de mis caídas, intento aprender de mis tropiezos, intento mejorar cada día más, intento parecer, no es una cosa automática. ¿Por qué? Porque vivimos en un cuerpo de carne. Y si tú vives en un cuerpo de carne, no puede. Dice la palabra de Dios que cuando moramos, sí, tendremos un cuerpo, ¿verdad? Y nuestras mentes sean abiertas y seremos totalmente diferentes a lo que somos hoy en día. Pero hoy estás en un cuerpo de carne. Aún así, esos hombres, Pablo, Pedro, Jacob, todos los hombres de Dios, hacían un esfuerzo cada día por parecerse más a Cristo. Eso es un cristiano. La voluntad de Dios va a traer siempre controversia en tu vida y en mi vida. Pero lo que estamos hablando ahora, porque somos carne. ¿Y a dónde te tira la carne? A las cosas del mundo, a lo malo y a las cosas que a lo mejor no son tan malas, pero tampoco tienen nada que ver con Dios. ¿A dónde te tiraba la carne esta mañana cuando te tocó despertar esta mañana y has dormido una hora menos? ¿A dónde te tiraba la carne? A lo mejor tú eres muy espiritual. A mí me tiraba la cama. Yo decía, Señor, que cuando cojo ahora el móvil para ver las horas, sean las 4 aún. Y he dicho las 6, he dicho, vaya rollo a levantarme. Sí, porque la carne te tira eso. ¿Verdad? Pero es una lucha. En esa lucha nunca desfallezca. Intenta hacer cada día un poquito más. ¿Verdad? Ahora, la voluntad de Dios va a crear controversia en nuestras vidas. ¿Por qué? Va a crear controversia en nuestras vidas porque vivimos en un cuerpo de carne. Y eso muchas veces hay luchas. Porque aunque somos hijos de Dios, somos siervos de Dios para hacer su voluntad, muchas veces las carnes nos llevan a nuestra propia voluntad, a mi propio yo, a mi propia forma de hacer las cosas. Isaías capítulo 55 y versículo 8. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová, dice Dios, dice el Señor. Ya te advierte, ni te preocupes, ¿por qué Dios te hizo siervo? Y no te hizo a ti Señor de tu propia vida. Porque un siervo obedece. Un siervo no piensa. ¿Sabes lo que es un siervo en realidad? Un esclavo. Somos esclavos de Dios. ¿Y qué hace un esclavo? Muere a sí mismo y obedece solamente. Eso es lo que hace un siervo, eso es lo que hace un esclavo. No debate lo que su señor le manda. ¿Tú has visto a un siervo debatir? No.
No lo va a debatir, porque comprende cuál es su papel. ¿Tú has comprendido cuál es tu papel con Dios? ¿Lo has comprendido? Si lo has comprendido, qué suerte, porque yo muchas veces no. Por eso aún muchas veces me pongo de rodillas y peleo con Dios, porque no asumo aún mi papel de siervo al 100%, porque aún no comprendo que yo soy esclavo de Dios al 100%. Pero dice la palabra de Dios, no te pelees conmigo. ¿Por qué? Porque yo soy Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Versículo al siguiente, por favor, puede ser, ya sé que no estaba, pero ahora te da la respuesta. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Tú en un cuerpo de carne, en una mente humana, no vas a comprender. Aunque Dios te dejara y te dijera, mira, voy a debatir contigo mi voluntad, tú no la vas a comprender. Porque la voluntad de Dios es eterna, es perfecta. Nosotros vivimos en un cuerpo de carne imperfecto con una mente limitada. Tan limitada que aunque nuestra mente funciona al 100% en todas sus áreas, no hay ningún área de nuestro cerebro que funcione más allá del 15%. Y estoy hablando no de ti ni de mí, estoy hablando de Einstein, Newton y todos esos grandes científicos. Esos van al 15% como mucho. Tú y yo a lo mejor llegamos al 7, al 8, yo al 5, al 3. Sí. Y la mente de Dios se desarrolla. Por eso dice la palabra de Dios que cuando yo esté en el reino de los cielos contigo, nuestra mente será abierta al 100%, igual que Dios. Entonces dice la palabra de Dios que entonces comprenderemos y entenderemos cosas que ahora no entendemos. Por eso te dice el Señor, no te debatas, no te pelees conmigo. Primero porque eres siervo. Segundo porque tu mente y tu naturaleza aún no es al 100% espiritual. Aún estás en un cuerpo de carne. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Está hablando de propósitos y de mente. Juan el Bautista, tremendo hombre de Dios, hasta el punto que dice la palabra de Dios que cuando estaba en el Jordán bautizando y se acercó Jesús para ser bautizado, dice que de toda la multitud que había en aquel lugar, el único que fue capaz de discernir quién era Jesús fue Juan el Bautista. Y se acercó a Jesús y le dijo, yo no soy digno de bautizarte a ti. Y Jesús le dijo, tranqui, bautízame, porque así está escrito y así se tiene que cumplir. Discernimiento tremendo que tenía Juan el Bautista. Tiempo después, Juan el Bautista fue apresado, ¿verdad? Todos conocemos la historia. Herodes, Herodías, se juntaron no porque tenían el mismo nombre, sino porque se hicieron amantes. Y Juan el Bautista los confrontaba. Cada vez que lo veía decía, adúlteros, pecadores. Y al último, ya cansado de tanta confrontación con su pecado, Herodes, ¿verdad? Dejado también comido la cabeza por Herodías, dijo, oye, mete a este en la cárcel. Y lo metió en la cárcel. Y dice la palabra de Dios que aquel gran hombre de Dios, estando preso en la cárcel, dice la palabra que empezó a escuchar los hechos de Jesús. Cuando él fue apresado, Juan el Bautista, fue cuando Jesús empezó su ministerio, ¿verdad? Él no empezó su ministerio hasta que no fue bautizado. Se bautizó, empezó su ministerio, pero fue la misma época que Juan el Bautista, después de haber bautizado a Jesús, fue apresado. Bueno, estando en la cárcel, dice la palabra de Dios que Juan el Bautista empezó a escuchar por la gente que iba a la cárcel y hablaban con él de los hechos de Jesús. Y Jesús perdonaba, Jesús hablaba de misericordia, Jesús hablaba de cosas buenas, del perdón, de la misericordia, ama a tus enemigos. No ames solamente a los que te aman. Si alguien te pide tu capa, dale la capa y los zapatos y los pantalones. Y la cartera se la das también. Y dice la palabra de Dios que eso empezó a crear una duda en Juan el Bautista. Hasta tal punto que los discípulos que eran fieles a Juan el Bautista iban a la cárcel al verlo, Juan el Bautista los utilizó para que fueran a Jesús a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o es otro?
Aquel que había reconocido a Jesús en el Jordán. Aquel que había bautizado a Jesús en el Jordán, que lo había reconocido como hijo de Dios, cuando empezó a escuchar cómo Jesús actuaba, de repente le entró la duda en su corazón. Todo el discernimiento se acabó. Toda la espiritualidad en Juan el Bautista se acabó y entró la duda a su corazón. Y mandó a sus discípulos y dijo, vete a Jesús y pregúntale, oye, ¿verdaderamente tú eres el Hijo de Dios o solamente eres un profeta? ¿Por qué pasaba eso? Bueno, eso es sencillo. A los judíos, y Juan el Bautista era judío y fue enseñado como un judío, se le enseñaba que la venida de Jesús iba a ser a espada. Los iba a liberar de los romanos, iba a unificar a todo el pueblo judío, que estaba bastante separado de por sí, por problemas políticos y religiosos, los iba a unificar y los iba a levantar con espada e iban a matar. Porque eso es lo que creían los judíos en aquella época, que la venida del Mesías iba a ser así, a espada y sangre. Claro, Juan el Bautista, cuando escuchó hablar que Jesús hablaba de misericordia, de perdón, de sométete a las autoridades y de todo eso, empezó a entrar la duda en su corazón. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Y muchas veces va a suceder eso. Muchas veces va a suceder que nosotros vamos a entrar en una controversia de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque nosotros muchas veces en nuestra carne hacemos conceptos equivocados de lo que verdaderamente es la voluntad de Dios. Por eso antes yo te decía que yo muchas veces empiezo a escuchar predicaciones y no las quiero escuchar, porque no son de Dios, no son bíblicas. Utilizan la Biblia, pero no son bíblicas. Son versículos sacados como a mí me conviene para hacer lo que a mí me conviene. Cosas que no tienen nada que ver con Dios. Ahora tú me dices, ¿no es lícito tener un trabajo? Claro, si no, como no vuelva a llover en Maná, la cosa está complicada. Hay que trabajar. ¿No es lícito comprarme un coche? Claro, cómprate un coche. ¿No es lícito irme de vacaciones? Vete en vacaciones. No te estoy hablando de eso. Lo que te estoy hablando es que eso no es el verdadero propósito de Dios. Cuando en Mateo capítulo 6 el Señor dio aquella enseñanza, ¿verdad?, a los discípulos, ¿verdad? Todos los conocemos. ¿Por qué os afanáis, hombres de poca fe? ¿No veis las flores del campo, los árboles, los pájaros del cielo, ¿verdad? Ellos no trabajan ni hilan, ¿verdad? Pero no hay nadie que se haya vestido como estos lirios. Los pájaros no se alarman, saben que tienen su comida diaria, ¿verdad? ¿Qué les estaba diciendo al Señor? Que no os afanéis por el día de mañana. Haz lo que tengas que hacer y yo haré lo demás. Donde verdaderamente tienes que basar tu esfuerzo es hacer en mi voluntad. ¿Y por qué le puso como ejemplo los lirios del campo y todo eso? No solamente porque aquellos flores, pájaros y todos aquellos ejemplos que él puso eran sostenidos como Dios. Pero ¿sabes por qué también se los puso como ejemplo? Porque todo aquello cumplían la voluntad que tenían que hacer en la vida y el sustento era algo prioritario, no, era secundario. El pájaro es sencillo, la flor es sencilla, no se afanan en lo que tienen que tener, les basta lo justo que tienen que tener, porque ellos saben que tienen otro propósito. La flor, ¿cuál es su verdadero propósito? Polinizar, no vestirse guay. Dios se va a encargar de que se vista guay. Pero el propósito de Dios es que polonicen. El pájaro, ¿cuál es su verdadero propósito? Y así con cada cosa creada por Dios. Tiene un propósito específico. El hombre fue creado con un propósito específico y no tiene nada que ver con lo que muchas veces nosotros hemos dado como prioridad en nuestra vida. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué sucede? Vamos a ser sinceros, yo creo que todos los que estamos aquí somos cristianos bien maduros. Porque ha influido más el mundo en la iglesia que la iglesia en el mundo. ¿Sí? Por eso escuchas tantas predicaciones en YouTube de móntate grandes negocios y prospera y 20 veces de viaje. Porque ese es el mensaje que es del mundo en realidad. ¿Qué te dice el mundo? Preocúpate de tener más y más y más y más y más
y más. Compra, posee, compra, posee, compra, posee. ¿Qué ha hecho el mundo? Ha impactado en la iglesia, ha impactado en los predicadores, hasta el punto que la gente ya casi no predica de la verdadera voluntad de Dios, que es la voluntad eterna. No en la terrenal va a pasar, tú vas a morir, yo voy a morir. Y lo que es eterno es nuestra alma. Por eso dice la palabra de Dios en el versículo que hemos leído al principio en Apocalipsis, la tierra va a pasar. Y yo voy a traer algo nuevo que es eterno. Y eso nuevo es necesario porque yo soy eterno. Y yo quiero estar con ustedes por la eternidad. Y mi propósito en la tierra no es que nos afanemos lo que este mundo nos está ofreciendo. Mi propósito en la tierra es que esa voluntad eterna se lleve a cabo. Que el convertido se convierta. Y el que es convertido lleve la palabra de Dios al que aún no es convertido para que se convierta, para que la voluntad eterna pueda ser llevada a cabo. Efesios capítulo 6 y versículo 6. Dice, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos. Acuérdate de esa palabra, siervos, esclavos, ¿verdad? De Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. No somos hijos de Dios a tiempo parcial. Somos hijos de Dios a tiempo completo. No hacemos las cosas para que la gente nos mire. No predicamos para que la gente nos escuche. Lo hacemos porque somos hijos de Dios y lo hacemos con el propósito. Lo hacemos con el propósito de que la voluntad eterna de Dios sea hecha en cada una de nuestras vidas y en todo el mundo en general. No sirviendo al ojo. Como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, como esclavos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Yo no me puedo vestir de cristiano una vez a la semana, ni 2 veces a la semana, ni en ocasiones especiales, porque soy un esclavo. ¿Quién es un esclavo? Un esclavo es aquel que ha perdido totalmente su libertad, su opinión y su voto. Pero no para un dictador, ni para alguien que vaya a abusar de ti, sino para aquel que te amó y está preparando algo eterno y que quiere que tú te sometas a Él para que tú hagas su voluntad en la tierra y otros puedan llegar. Pero muchas veces no es así, ¿verdad? Y hacemos las cosas, yo sé que tú no, yo sí. Hacemos las cosas para el hombre, hacemos las cosas para que la gente nos vea o para sentirnos nosotros bien. ¿Y eso cómo se ve? Porque no soy siervo y cuando yo salgo de la iglesia sigo haciendo mi voluntad y la voluntad que el mundo ha inculcado en mi corazón. Para hacer la voluntad de Dios, Romanos capítulo 12, versículo 2, es necesario morir. Mira, dice la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo. Te está hablando que te rebeles. Por un lado te dice que seas esclavo. Y por otro lado te está diciendo que rompas con la esclavitud. Rebélate. ¿Alguien ha visto la película de Espartaco? Bueno, Espartaco fue un personaje que fue real. Quizás las películas exageran las cosas y tal, pero fue así. Espartaco era un esclavo, ¿verdad?, que fue llevado al circo romano, ¿verdad? Y así como muchos esclavos que se cogían en la época romana, hecha gladiador. Algo así parecido a lo que se vio en la película de Gladiador, ¿lo habéis visto? ¿Verdad? Cogían esclavos, los convertían en gladiadores, los que estaban fuertes y tal. Y Espartaco fue un personaje así. Fue un hombre cogido como esclavo, hecho gladiador. Pero ese gladiador se rebeló contra la tiranía del Imperio Romano. Se levantó. Entonces, lo que te está diciendo Dios es que te rebeles, que dejes por una vez por todos, ¿verdad?, la esclavitud que el mundo te ha inculcado. Tú y yo somos esclavos. ¿Y cuál es la esclavitud? La esclavitud que se te hinca en tu vida cada vez que ves un anuncio y lo das por bueno.
compre usted esta colonia. Será el hombre y la mujer del año. Compre este coche porque la gente lo va a admirar. Y todo el mundo cuando pase le dirá, yo quiero ser como él. Sí, son cosas porque son mensajes del mundo y lo damos por hecho. La prosperidad, el tener más pase lo que pase. Pero como la voluntad de Dios va en contra de todo eso, ¿qué te dice la palabra de Dios? No os conforméis a este siglo. Cuando habla la palabra de Dios de este siglo, te está hablando de este tiempo, de este mundo, de todo lo que se mueve. No os conforméis, revélate, sea un Espartaco en tu vida. Rompe las cadenas, rompe esos conceptos preestablecidos por el mundo. Muchas veces incluso a través de predicadores, de tener, de poseer. Y dice transformaros, sino que transformaros por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento no habla de corazón en ese momento. Está hablando de una renovación a través de nuestras mentes. Nuestras mentes tienen que ser renovadas. Yo no puedo hacer la voluntad de Dios si mi mente está en las cosas del mundo. Si en mi mente están los conceptos del mundo. Yo no puedo hacer la voluntad de Dios. Entonces nuestra mente tiene que ser renovada. Mirad que estamos hablando de cómo poder hacer la voluntad de Dios. Porque a ti no te ha pasado nunca que te ha costado hacer la voluntad de Dios. ¿Verdad? A mí cada día. Cada día. Cada día me cuesta hacer la voluntad de Dios, porque llevo medio siglo, aunque yo sé que aparezco 20 años o 25, pero yo llevo medio siglo caminando por este mundo. Y en ese medio siglo yo he ido absorbiendo conceptos del mundo, porque veo la tele, escucho la radio, leo periódicos, y de una forma u otra te van metiendo conceptos. Y durante 50 años mi mente se ha ido llenando de conceptos mundanos, de conceptos del mundo, que te los pintan bien. Porque te los pintan bien. Y saben cómo metértelo. Yo el otro día compartía con Sergi, ¿verdad? Y yo le decía, mira, si tú ves una película satánica, ¿qué haces? La quitas. Porque es aborrecible, ¿verdad? Demonios, invocando demonios y todo eso. ¿A que sí? Pero nos sentamos durante 2 horas a ver una película donde un chico guapo, en nombre de un buen motivo, mata a 400 personas. Y lo aceptamos como algo bueno. Es que es Rambo. Y Rambo es el bueno. Y en nombre de la justicia, este muchacho se ha puesto un cuchillo en la boca, ha cogido la MG, ha cogido la Remington y 2 horas matando gente. Y todos hacemos, ok, my brother. Este sí que sí, eso es lo bueno. Y si no es Rambo, es Will Smith. Y si no es Perico de los Palotes. Pero te lo meten como bueno. Un día tú tienes un problema en un atasco, te sales del coche con la barra en la mano y dices, como tú me has chocado a mí, ahora te voy a meter yo a ti. Porque el motivo es bueno. Y después dices, ¿qué he hecho? Si yo soy un hijo de Dios, ¿cómo he podido actuar así? Claro, lo de la barra es muy extremo. Por a lo mejor le dices una... ¿verdad? O tienes un problema en casa y actúas y lo justificas porque lo justificamos porque el mundo te lo va a justificar todo. Tú no verás al mundo que dice consume, que ya verás qué deudas te va a meter. Te van a quitar el PIB. No te lo dice, te dice consume, que qué guay. El chico del año, el chico admirado, el chico guay. ¿Verdad? Eso es lo que pasó en la última crisis. ¿Verdad? Los bancos te daban, no te decían, dentro de 3 años te vamos a quitar el piso. Te va a enterar. No te decían eso. Te lo pintaban como algo bonito, como algo guay. La renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis, dice la palabra de Dios, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No la vamos a comprender. Vamos a ser Juan el Bautista en la cárcel, mandando a sus discípulos, diciendo a Jesús, ¿eres o no eres Jesús? Eso no es la voluntad de Dios. ¿Es el camino que tengo que tomar o no es el camino que tengo que tomar? ¿Es lo que tengo que hacer o no es lo que tengo que hacer? Yo tengo que ser renovado. Si quiero comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, yo tengo que ser renovado.
David Wilkinson, en una predicación, poco antes de morir, dijo, hace 6 años que yo saqué la televisión de mi casa. La televisión, y yo la veo, no es que yo me ponga aquí en plan muy espiritual, y yo la veo, pero la televisión es uno de los mayores instrumentos del enemigo y del mundo que hay hoy en día. Es el instrumento perfecto. Te pintan 50.000 cosas malas disfrazadas como si fuera algo bueno. Todo. Todo. Y tú lo vas asumiendo, no porque te lo pintan como algo malo, sino porque te lo pintan como algo bueno. Pero todo eso tiene que ser sacado. ¿Por qué? Porque tenemos que comprobar, si queremos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Verdad? Y si la palabra de Dios te lo dice y te lo avisa y te exhorta sobre ese tema, es porque sabe que nosotros tenemos ese problema. Sabe que había ese problema en aquel tiempo y sabe que íbamos a tener ese problema hoy en día. Tienes que renovarte. Tú tienes que examinarte, ser sincero contigo mismo y mirar cuando yo voy a hacer algo, bajo qué conceptos tengo que hacerlo. ¿Cuántas veces cuando tú te levantas por la mañana pones y consultas a Dios en lo que va a pasar ese día? Muy pocas veces. Casi ninguna. Mira, esta es la oración modelo del cristiano. Pienso mi voluntad y después la pongo en la mano de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy Dios y Dios es mi siervo. Sí, no lo hacemos con esa intención, pero lo hacemos así. ¿Cómo voy a hacer esto? Lo voy a hacer así, así, así. Y ahora lo voy a poner en las manos de Dios para que Dios me lo bendiga. Y después nunca pasa nada. O no pasan las cosas como nosotros teníamos que pensando. ¿Por qué? Porque no hemos consultado con Dios. Ni siquiera hemos podido o ni siquiera nos hemos parado si eso verdaderamente era la voluntad de Dios. Ponemos delante de Dios nuestra propia voluntad. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque no somos muchas veces capaces de discernir cuál es la voluntad de Dios. ¿Y por qué pasa eso? Porque no hemos sido renovados en nuestro entendimiento. Nuestras mentes no han sido renovadas. Tenemos que renovar para conocer cuál es la buena voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios trae unas consecuencias. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 17, dice, y el mundo, con esto empezamos, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a ser más sinceros en esta mañana. Muchas veces hablar de la eternidad nos resulta rollo patatero. Porque queremos ahora las cosas ya. Si a ti te dicen, mira, sacrifica, bueno, aquí no pasa porque ninguno lo tenemos, pero imagínate que tú tuvieras un Ferrari y a ti te dijeran, sacrifica tu Ferrari, sacrifica tu chalet, que la costa, para hacer la voluntad de Dios, ¿tú qué dirías? Bueno, tú sí, yo no. Yo sí que diría, no. ¿Verdad? ¿Pasaría? Pasa muchas veces más en lo pequeño también. Dios nos pide mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos parece muy lejano, los jóvenes son muy jóvenes, parece que nunca va a llegar ese momento de irnos a la eternidad. Una vez una persona me dijo, hablando con ella, si Dios existe, ¿por qué Dios permite que los niños de África mueran? Durante mucho tiempo yo no sabía qué contestar a eso. Me escabullía, le soltaba unos rollos patateros, hasta que de alguna forma Dios un día me dio una respuesta, una revelación con una respuesta. Y comprendí a través de esa respuesta muchas cosas. Y yo a esa persona, la próxima vez que alguien me preguntó, le di la respuesta, conforme a lo que Dios puso en mi corazón. Dije, Dios se lleva muchas veces a todos esos niños, porque si Dios los dejaba ahí, les tocaba un futuro de hambre, de penalidades, de guerras, de enfermedades, una vida de sufrimiento. Y en el reino de los cielos, esos niños van a estar en un gozo eterno por la eternidad. Por eso muchas veces Dios permite cosas en las vidas. Y quita a esos niños de África.
Pero nosotros, ¿por qué no lo comprendemos? Porque tenemos nuestra mirada puesta aquí en la tierra, no en el reino de los cielos. El reino de los cielos nos suena como un rollo patatero, como muy lejos, como algo que no sé si un día llegará. Pero es una realidad. Y Dios no tiene puesto lo que va a pasar aquí. Dios tiene puesto en su mente la eternidad. A Él le importa muy poco lo que pase aquí, entre comillas. Lo que le importa muy poco, eso es entre comillas, una forma de expresarlo. A Dios le importa una eternidad. Porque ¿qué son 70 años de la vida de una persona aquí? 80, 90 o 100. Comparado con toda una eternidad. ¿Qué importancia tiene una vida de penalidades y de estar trabajando y pagando facturas y peleando para llegar del mes comparado con una fiesta del Cordero en el reino de los cielos? Si nosotros miráramos al reino de los cielos, comprenderíamos nuestras banalidades. Pero Dios no tiene la mirada puesta aquí. Dios tiene la mirada puesta en el reino de los cielos, en esa nueva Jerusalén, en esa tierra nueva. Y por amor se lleva muchas veces a esos niños. Aunque no lo comprendamos porque estamos mirando las cosas del mundo. Él se los lleva porque quiere lo mejor y lo mejor no está en la tierra, está en el reino de los cielos. Y eso es lo que Dios te promete. Si tú eres un hijo de Dios, si tú renuevas tu entendimiento, si tú haces la voluntad del Padre, si sacrificas tu carnalidad, tu humanidad y te conviertes verdaderamente en un hijo, en un siervo de Dios, que yo sé que ustedes sí, pero a mí me queda mucho, permanecerá con Él para toda la eternidad. Tenemos que poner nuestras vistas arriba en el reino de los cielos. No es que te vuelvas hippie, no es que pases de todo ahora, no. Pero poner una prioridad en nuestras vidas en el reino de los cielos. Que nuestro mayor esfuerzo no sea lo que podamos conseguir aquí. Que nuestro mayor esfuerzo sea lo que podamos conseguir en el reino de los cielos. Sí, trabaja. Y si tienes que conseguir un coche, consíguelo. Y si te puedes ir de vacaciones, vete de vacaciones. Pero que tu mayor esfuerzo, tu mayor afán, tu mayor anhelo no sea ese. Porque eso pasará. Y el reino de los cielos es para toda la eternidad. Y terminamos con Hebreos capítulo 10 y versículo 36. Si hermano, por favor, puede llamar a la hermana de la alabanza. Dice así: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Hace falta qué? Paciencia. Yo sé que vivimos, es otro concepto que el mundo nos ha inculcado en nosotros. Las cosas rápidas. La era del microondas. Meto un plato, lo caliento, en 2 minutos estoy comiendo. Sí. Y nos preocupamos de lo ya. Lo dice la palabra de Dios. Que nosotros vamos a tener que trabajar con nuestra paciencia si queremos recibir verdaderamente la promesa. Va a ser un trabajo arduo. Quizá no tan rápido, pero un trabajo que va a llevar una recompensa. Va a tener que tener paciencia, porque en este mundo va a haber penalidades. Pero pásalas en paz, porque dice la palabra de Dios: yo ya he vencido al mundo. Yo te comparto este mensaje, no porque Dios me lo haya dado para ti. Yo comparto este mensaje porque Dios me lo dio para mí. Yo muchas veces digo, bueno, si a mí me duele el dedo gordo del pie, yo lo comparto mi dolor, porque quizá también a ti te duele el dedo gordo del pie. Quizá tú también te hayas sentido identificado con esta palabra en esta mañana. Quizá tú también hayas comprendido como yo he comprendido que mi mente está demasiado sujeto a los conceptos de este mundo. Que quizá yo haya moldado la palabra de Dios demasiado a los conceptos del mundo. De que quizá yo haya vivido demasiado la palabra de Dios a mi manera. De que yo quizá durante mucho tiempo he querido que Dios fuera mi siervo.
poniéndolo delante de Él, mi voluntad, para que Él hiciera lo que yo le pidiera. Yo no voy a hacer un llamado en esta mañana, pero te voy a pedir que te pongas de pie. Y vamos a orar en esta mañana. Yo te voy a pedir que cojas a la persona que tienes al lado, cójala de la mano. De alguna forma vamos a unirnos, porque dice la palabra de Dios que somos un cuerpo en Cristo, una sola familia, donde hay una sola cabeza, y esa cabeza es Cristo. Y nos vamos a unir como cuerpo de Cristo, y vamos a hacer una oración en la cual le vamos a decir: Señor, hoy vamos a renunciar a todos esos conceptos que han contaminado tu palabra en mi mente y en mi corazón. Hoy me rebelo contra todo aquello que ha impedido que yo pudiera mirar a lo alto, mirar verdaderamente cuál es tu voluntad eterna. Hoy me rebelo a vivir con la cabeza agachada mirando las cosas de este mundo. Hoy me rebelo y te pido perdón. Te pido perdón, Señor. Y te pido, Señor, renueva mi mente y renueva mi corazón. Perdóname, Señor. Ayúdame a ser sabio con lo que veo. Ayúdame a ser sabio con los que escucho. A no dejarme contaminar con todo ello, Señor. A mantener en mi corazón tu palabra pura. A tener en mi mente mi mente pura, para que tu palabra se mantenga pura, Señor. A comprender verdaderamente, Padre, Señor, cuál es tu voluntad eterna. Comprendiendo, Padre, que no tiene nada que ver con mi voluntad terrenal, Señor. Ayúdame, Señor, a levantarme cada mañana, Padre, a buscar tu voluntad para ese día, y no a poner mi voluntad para que tú la bendigas, Señor. Ayúdame, Padre, Señor, porque reconozco, Señor, como cuerpo de Cristo, Señor, que muchas veces, Padre, Señor, me cuesta. Porque vivo en un cuerpo de carne, Padre. Vivimos en un cuerpo de carne en el cual el mundo, Señor, cobra parte y suerte en él, Señor. Ayúdame, Señor, a vivir en un cuerpo de carne y aún así poder hacer tu voluntad. A vivir en un cuerpo de carne y así mirar mis ojos, Señor, las cosas de arriba y no de abajo, Padre. Ayúdame a ser purificado aún en medio de vivir en un cuerpo de carne, Señor. Te damos gracias por tu promesa, Señor. Sabemos que tu promesa será más temprana que tardía, Señor. Porque sabemos, Señor, que nuestros días en este mundo están contados, Señor. Sabemos que podremos vivir 70, 80, 90 años, pero están contados. No es mucho, Señor, cuando lo manejamos, cuando lo comparamos con toda una eternidad, Señor. Ayúdanos a comprender eso, Señor Padre, Señor. A saber dedicarle el esfuerzo necesario a lo que es necesario para nuestras vidas diariamente. Y a volcar todo nuestro esfuerzo, Señor, para preparar tu voluntad eterna. Que es preparar, Señor, el lugar, Señor, para otros muchos en esa nueva Jerusalén. En esa mesa, en la cena del Cordero, Señor. Te damos gracias por nuestra salvación. Te damos gracias por la renovación que tú día a día vas haciendo en nuestras mentes, Padre. Te damos gracias por el sustento de cada día, Señor. Te damos gracias por cada persona que tenemos al lado en esta mañana, Señor. Porque sabemos que no solamente la vamos a tener hoy, sino que la vamos a tener por toda la eternidad, Señor. Porque lo que sucede en este mundo, Padre, de alguna forma, Señor, es el comienzo de lo que va a suceder en el cielo por toda la eternidad, Señor. Gracias, Padre, Señor. Bendice este lugar, Padre, Señor. Bendice este lugar y esta iglesia, Señor. Que este sea el lugar, Padre, Señor,
donde tu voluntad sea hecha, Señor. Que este sea el lugar, Padre, donde la gente, Señor, sea levantada, Señor, para hacer tu voluntad, Padre. Gracias, Padre, Señor. Ayúdanos, Señor, a atesorar esta palabra, Señor, en esta mañana, Señor. No en nuestras mentes, sino en nuestros corazones. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. No sé si hay un cántico, ¿sí? Vamos a entonar este cántico de alabanza. Y mientras entonamos este cántico de alabanza en esta mañana, dar un abrazo a la persona que tienes al lado. Dile, qué bueno que te voy a tener, no hoy ni mañana, sino qué bueno que te voy a tener por toda la eternidad. Tu voluntad, mi vida es llena. Si por algún motivo tú tienes algún motivo de oración, yo te invito a que pases adelante. Si tú tienes un motivo por el cual tú crees que es bueno que en esta mañana lo pongamos delante de Dios, yo te invito a que pases adelante para que oremos juntos. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedirle al Señor por esa necesidad que hay en tu vida. Tus planes son más grandes. Tu deseo. En esta mañana Dios quiere tocar tu corazón. Dios quiere tocar tu vida. Dice este cántico y habla de rendición, habla de entregar todo lo que somos y todo lo que tenemos. Y que esta alma, tu alma, está dispuesta. Y el corazón de Dios también está dispuesto en esta mañana. Está dispuesto a bendecirte, está dispuesto a cambiarte, está dispuesto a transformarte.